Hola, buenos días. Queremos compartir la lección de esta semana y en especial del día de hoy. El título de la lección para esta semana es Anhelo de más. Nuestro versículo para memorizar se encuentra ahí en 1 Corintios capítulos 10 y versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El Museo de Arte de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York en una escala de 1.1.200, donde 2,5 centímetros o 1 pulgada corresponde a 33 metros o a 100 pies, cubre casi 870 metros cuadrados, 9.335 pies cuadrados. Originalmente, 100 artesanos que trabajaban por más de 3 años para completar el proyecto lo terminaron en 1964. Este se actualizó a la década de 1990, por lo que no refleja el paisaje urbano del año 2021. Es una copia asombrosamente intrincada y detallada del original. Sin embargo, finalmente continúa siendo solo eso, una copia, un modelo, una representación de algo más importante, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí. En realidad, así son todos los modelos. No son los originales, sino que solo funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, pero nunca podrá reemplazarlo. Está ahí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué se trata el original. Las escrituras están llenas de modelos en miniatura de actividades e instrucciones que apuntan a realidades celestiales más grandes, como lo encontramos en Hebreos capítulo 4. Y también nos ayuda a descubrir una de esas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. Y en el comentario leemos: desde hacía varios siglos las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debían venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, debía explicar su significado. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas, los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprender clara y destinadamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención habían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Debemos tratar de seguir más estrechamente el ejemplo de Cristo, el gran pastor, mientras trabajaba con su grupito de discípulos, estudiando con ellos y con la gente las escrituras del Antiguo Testamento. Su ministerio activo consistía no solamente en sermonear, sino en educar a la gente. Cuando pasaba por las aldeas
entablaba relaciones personales con la gente en sus hogares, enseñando y ministrando a sus necesidades. Cuando las multitudes que lo seguían aumentaban, cuando llegaban a un lugar adecuado, les hablaba así, simplificando sus discursos con el ejemplo y el empleo de parábolas y símbolos. La manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados, y el común del pueblo lo oía gustosamente porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes para cuya comprensión había sido necesario consultar un diccionario. El sistema del culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no conocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Lo voy a volver a leer. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió, y el lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Es por eso, mi hermano, mi amigo, que llegó el momento de prepararnos, si es que tú no estás preparado. Nuestro versículo de memoria nos muestra muchas cosas de lo que acontecieron y lo vamos a analizar un poco más mañana. Vamos a estar analizando 1 Corintios 10 del 1 al 11. Ahora, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis muestran de Jesús. Pero en el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio encontramos la figura de Cristo representada. Solamente es una representación como Él se manifestaba. También desde Génesis 3 se muestra cómo es que Jesús iba a venir a la tierra. Entonces el pueblo desde ese entonces debía prepararse porque tenía conocimiento. Podemos mirarlo también en el capítulo 7 y 8 de Génesis, cuando acontece el diluvio, cómo Dios les mostró, les dio una enseñanza, les ilustró, por así decirlo, pero también le profetizaron, mandó a sus hombres que profetizaran que venía un diluvio y debían prepararse. Mas cuando llegó el diluvio, no se dieron ni por enterados. Así de igual manera lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4, cómo se muestra a gran escala, como nos mostraba nuestra historia, lo que es Nueva York. Está a escala, ¿verdad? A centímetros cuando son a millas o kilómetros, a una ciudad muy grande, pero está a gran escala, pero solamente es una figura. Así Hebreos 4 nos muestra cómo es una figura del santuario y de Cristo mismo representado en el cielo. Y es cierto, cuando tú lees los 4 evangelios te das cuenta de que el pueblo judío no estaba preparado. La nación escogida no estaba preparada para tener ese encuentro con su Dios. Mas sin embargo, tú encuentras que vinieron, ¿cuántos? 3, 4, 5 reyes magos. Muestra la historia cómo estos hombres filósofos, estudiosos, se dieron cuenta de que algo había sucedido. Y al estudiar las profecías se dieron cuenta, entendieron que era tiempo del nacimiento de Jesús. Mas sin embargo el sacerdote aún ministraba en el santuario terrenal y él no se daba cuenta. Quiere decir que él no entendía
la escritura o solamente estaba cumpliendo, pero sin comprender. Puede suceder. Podemos estar hablando de la Biblia y no entender lo que la Biblia nos dice. ¿Sabe que esto sucede hoy en día? Hay muchísimas iglesias y el libro más vendido es la Biblia. Desafortunadamente es el libro menos leído, el menos comprendido. Entonces, si nosotros no llegamos a comprender lo que la Biblia nos dice, ¿dónde vamos en la historia? Estamos perdidos. Hoy en día sabemos, por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que Jesús está pronto a volver. Pero probablemente nos vaya a suceder como las vírgenes de Mateo 25 y nos podamos quedar dormidos y no nos vamos a dar cuenta cuando Jesús llegue. Necesitamos estar preparados para que no nos tome por sorpresa. Necesitamos estar preparados todos los días para no caer en los errores que cayeron los antepasados. Sí, es cierto. Mucha gente que se creía cristiana en el tiempo antiguo, o seguidor de Jesús, o como tú le quieras llamar, pensaban que hacían lo correcto, mas sin embargo se perdieron. Mas sin embargo no estaban preparados para recibir a su Señor. En el libro de San Juan, cuando tú lees el capítulo 1, te das cuenta de que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Más a los que le recibieron, después de darse cuenta que era Jesús, más a los que recibieron, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Toma la decisión. Este sábado puede ser de gran bendición para ti y tu familia. Esperamos y que disfruta de la vida, disfruta de su salud, porque cuando no la tenemos estamos tristes, ¿verdad? Pero lo más interesante, lo más importante es que tú medites en la palabra del Señor y te prepares para ese encuentro. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente sábado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Nos damos cuenta que su venida está pronto a venir, pero muchos quedaron en el camino, así como nos muestra la historia, no entraron a la tierra prometida. Hoy su venida está cerca y nosotros queremos entrar a esa tierra prometida. Ayúdenos a confiar en su promesa y atesorarla. Por favor, le pedimos por nuestros amigos que están batallando con su salud, que usted pueda restaurarla, y aún la nuestra, que pueda restaurarla también. Le pedimos por nuestra familia, nuestros amigos y por los que están en los hospitales, que usted tenga misericordia de ellos, por aquellas personas que no han tomado el alimento, que no tienen dónde vivir, que usted le pueda proveer, Señor. Hay familias que hoy están separadas, que usted las pueda reunir también. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.